vamos a tomar contacto esta hora de la mañana con el doctor Pablo Brockman. Él es pediatra y está vía Skype. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días y gracias por este contacto. Preguntarle por los nuevos síntomas de los que habló ayer el ministro Mañalich del coronavirus. Hay algunos síntomas de los que se venía hablando hace rato, pero hay otros nuevos síntomas. Buenos días, doctor. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, Oye, doctor? mira, de los síntomas en realidad son síntomas que se han ido observando desde hace tiempo, desde el que partió, ¿no es cierto?, la pandemia en China. Se han demostrado varios síntomas también gastrointestinales, de fiebre, mialgias, que quiere decir esos calambres y dolores musculares muy intensos, que en el fondo se han ido agregando como síntomas que llamamos bien cardinales de la infección. ¿Qué quiere decir eso? Síntomas que en el fondo son parte de lo que llamamos este síndrome o toda la enfermedad. Así que es bien importante también tenerlos en mente, especialmente yo lo he visto en niños, por ejemplo, dolores musculares, síntomas gastrointestinales, aparte de todo lo que ya se había hablado mucho en los medios, de la tos, la dificultad para respirar y la fiebre. Yo creo que lo más importante es decirle al público que nos está mirando si tienen que presentar todos los síntomas o solo algunos. Puede ser, por ejemplo, que en un paciente se presente, por ejemplo, solo diarrea y dolor muscular y nunca tener fiebre ni tos seca. Bueno, esa es una pregunta súper importante, Diana, porque no todos los pacientes van a presentar todos los síntomas. De hecho, uno de los temas que se ha hablado mucho de los pacientes que se llaman asintomáticos, ¿no es cierto? O oligosintomáticos, los que tienen muy poquititos síntomas. Entonces, pudiera ser que infecciones más leves, que se supone que son hasta 10 veces más de los que confirmamos, puedan tener menos síntomas que los casos más floridos, más llamativos. Al comienzo de la pandemia, doctor, se hablaba de la fiebre como un síntoma que sí o sí se presentaba en todos los casos. Luego eso se descartó. ¿Hay alguno de estos síntomas que se presente siempre en quienes son sintomáticos o eso tampoco podríamos determinarlo? Mira, es bien variable, uno habla bastante porcentaje, ¿no es cierto? La mayor cantidad presenta fiebre en un porcentaje, pero no todo. La mayor cantidad presenta un síndrome gripal con dolores musculares, tos, que es más bien seca, dificultad respiratoria, pero han aparecido estos otros síntomas como la cianosis, que se habla, ¿no es cierto?, los labios azules, color azul de la piel por falta de oxígeno, dolores y calambres musculares y diarrea en un porcentaje tampoco tan despreciable. Por lo tanto, la constelación de los síntomas hace que sea una enfermedad difícil también porque sus manifestaciones son diversas. Sí. Doctor, esto pone un desafío gigantesco, esa es la verdad, porque muchos de los síntomas que se mencionaron ayer agrupan a otros síntomas de otro tipo de enfermedades respiratorias que además se dan comúnmente durante este tiempo. Sin embargo, si pudiésemos agruparlos, ¿no?, en tres, tal como lo hizo ayer la autoridad sanitaria, hablaríamos de la fiebre, luego todos aquellos que están de una u otra forma relacionados con el ámbito respiratorio, el dolor de tórax, el dolor muscular, esta respiración más jadeante, etcétera. Y en tercer lugar, un síntoma que sí ha aparecido como algo más novedoso, ¿no?, asociado al coronavirus, que es esta pérdida del gusto y del olfato. Ayer la doctora Davanche nos comentaba en Mega Noticias una cuestión bien interesante, a lo mejor usted va a coincidir o nos puede aportar algo más en ese sentido, que cómo saber si has perdido el olfato es con el olor del vinagre, Claro. porque el vinagre es muy potente, entonces si no logras olfatear el vinagre es porque efectivamente tienes ahí una distorsión en el olfato. Exactamente, ese síntoma se llama anosmia en términos médicos y es un síntoma que ha sido bastante persistente en varios casos, también en niños y en adultos. El vinagre es una muy buena forma de hacerlo, por supuesto cualquier olor fuerte es un buen signo que nosotros veamos, por ejemplo, que antes lo olíamos y ahora ya no lo estamos oliendo, eso puede hablar de anosmia. Oiga, doctor, ¿y podríamos hacer una diferencia entre los grupos etarios? Es decir, algún síntoma que se repita más en niños que han sido contagiados o en adultos mayores. Sí, mira, en general, a medida que son más jóvenes los pacientes, o sea, los niños y los adolescentes presentan cuadros más variables. Ahí hay muchos síntomas gastrointestinal, muchos calambres, la fiebre está presente, pero en muchísimo menos porcentaje que en los grupos más grandes, en los adultos mayores, donde el cuadro más bien es de un tipo respiratorio, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, generalizarlo por grupo de edad es bastante difícil, ojo, porque no todos los casos son iguales, pero hay una tendencia a agrupar ciertos síntomas por grupo etario, eso es cierto. Oiga, doctor, pero por ejemplo, podríamos tener más contagio en niños, tomando en cuenta que hoy día se considera, por ejemplo, la diarrea, el dolor estomacal, como algunos de los síntomas que tradicionalmente los asociamos, por ejemplo, a un rotavirus.
Claro, bueno, ese es el gran punto. ¿Qué pasa con los niños, con los adolescentes? Claro. Hay varios estudios que muestran que se infectan mucho finalmente, ¿no es cierto? Aunque los casos confirmados son un porcentaje muy bajito de toda la serie, porque son muy asintomáticos. Entonces, aunque tengan poquitos síntomas, como la diarrea, como una tos muy escasa o un día de fiebre, hemos tenido casos acá que han salido positivos. Por lo tanto, los niños pudieran ser bastante infecciosos para otras personas. Sí. Ahora, como el puzzle es difícil, ¿no?, de armar, digo que es complejo para las personas determinar cuál de todos esos síntomas efectivamente indican que yo tengo coronavirus, tal como usted lo acaba de decir. Pareciera ser que la recomendación entonces para las personas, salvo que tengan dificultades respiratorias, doctor, es darse efectivamente por contagiado a la hora de tomar las medidas, o sea, de aislamiento social, de no estar muy cerca de otros, de asumir una conducta responsable frente a ese potencial riesgo, de lavarse las manos, etcétera. Porque todos los síntomas que usted ha mencionado, por lo menos en esta mesa, yo creo que todos lo hemos sentido, y probablemente usted también. El dolor Bueno, yo me quedé 2 días en mi casa, ¿te acuerdas? Por Sí, sentir esos síntomas. Exacto. Sí. Entonces, tal vez, ¿cuál es la recomendación ahí? No necesariamente correr a un centro asistencial donde sabemos también que hay bastante contagio o donde podemos colapsar los servicios de urgencia. Usted como doctor, ¿qué recomendaría? Bueno, primero que nada, todas las medidas que uno pueda tomar para el autocuidado, aunque sea un poco exagerado, son buenas. O sea, ante la duda, absténganse de salir a trabajar y todo, y consulten. En general, ¿cómo uno puede consultar? Varias maneras. Tratar de contactar vía telefónica, Salud Responde, telemedicina, contactar a su doctor, pero justamente, como ustedes decían, no llegar y correr a la urgencia por síntomas leves, porque incluso podría ser contraproducente. Para lo que queremos es que descargar los servicios de urgencia, ¿no es cierto? No saturar el sistema hospitalario. Y además, doctor, me imagino que es salir todas las mañanas con todas las medidas de seguridad, mascarilla, ojalá guantes, etcétera, ¿no? Súper importante, y una de las preguntas que me hacía un paciente también que lo había visto, no solamente la mascarilla es muy importante, sino que también el lavado de manos. Sí. Ojo, que si uno ocupa mal la mascarilla y la tiene puesta debajo de la nariz, en los ojos, en el pelo, la recicla varios días y no se lava las manos, finalmente no sirve absolutamente nada. Sí, la distancia social también como una cuestión súper importante. Doctor, sabemos que tiene que partir, así que le queremos agradecer. Sin duda. Este contacto con nosotros, de todas maneras, nos ha entregado información súper relevante sobre estos nuevos síntomas. Muchas gracias. Que ha establecido el Consejo Asesor. Que esté muy Que vaya bien. bien, doctor.